majestad, potente autoridad, gloriosa majestad, potente autoridad. La palabra que Dios pone, ¿no?, en nuestra vida, en nuestro corazón. Vamos a ir preparándonos, ya preparamos nuestro corazón, así que aquí hay una palabra que es conocida, pero que hace rato que no se habla. Es un pasaje que muchas veces se ha predicado hace años atrás y que hoy está como olvidado, ¿sí?, para muchos. Y este es el centro o el corazón del Evangelio, de una vida nueva, de un nuevo nacimiento, de huir de la oscuridad para estar en la luz, ¿sí? Esto está en el libro del Evangelio de Juan, pero vamos a orar para ya ir a esa palabra, ¿sí? Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias por este día. Gracias por permitirnos, Señor, adorarte, exaltarte. Y ahora nos preparamos para oír tu palabra. Tu palabra, Señor, que edifica nuestras vidas, nuestros corazones, que cumple el efecto para el cual es enviado. Dios de toda gracia, fortalece las vidas y los corazones. Señor, y que tu palabra penetre. Que tu palabra sea oída y puesta por obra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a nuestro Dios. Si esta palabra nos muestra el amor de Dios, ¿sí? El amor de Dios que se ha manifestado en la cruz. Dice la palabra de Dios en el libro de San Juan, ¿sí?, el Evangelio de San Juan o el Evangelio de Juan. En el capítulo 3, por allí empieza el Señor Jesús con una charla con un rabino, con un maestro, ¿sí?, con un fariseo. Y este es Nicodemo, ¿sí?, que fue a visitar al Señor. Dice que fue casi de noche, porque él veía cosas, los milagros que el Señor hacía, que tenía ese pensamiento de que había sido enviado por Dios. Pero la ciencia cierta él no sabía bien quién era. Tenía esas cosas que nadie puede hacer las obras que vos hacés si Dios no está, ¿no? Y nosotros no podemos hacer obras espirituales de bien si el Señor no está en nosotros, ¿sí? Esto nos muestra, dice en el libro, allí en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 14 al 16. Vamos a leer allí lo que después empieza la historia, porque después que habla con Nicodemo, que le dice que le es necesario nacer de nuevo, habla del nuevo nacimiento. Y Nicodemo no entendía mucho esto, o tendría que saberlo, pero no entendía a qué se refería el Señor, por qué le dice que es necesario nacer de nuevo. Y él, en su imaginación, dijo: ¿cómo yo siendo viejo voy a entrar de nuevo al vientre de mi madre para nacer de nuevo? ¿No? ¿Cómo? ¿Eres maestro y no sabes esto? La Biblia lo habla, la palabra de Dios habla de que tiene que haber un nuevo nacimiento, de que el Mesías iba a venir, de que el Señor iba a enviar al Salvador del mundo, pero muchos en ese tiempo no entendieron, creyeron que iba a venir un rey con todo el poder para exterminar a todos los que tenían esclavizados allí al pueblo de Israel, pero nada que ver. El Señor vino para traer salvación a toda vida, a todos los hombres en la tierra, pero no todos aceptan la buena voluntad del Señor. Amén. Dice así la palabra de Dios, lo tienen allí, y dice: como Moisés, y como Moisés, ahí le empieza a explicar, ¿no? Y le dice: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ya empieza, miren esto, ¿no? ¿Por qué la serpiente en el desierto? ¿Qué pasaba allí? Que en medio del campamento aparecieron serpientes ardientes. ¿Por qué? Por la desobediencia.
Y a causa de la desobediencia, ¿a qué entra? El pecado. ¿Y el pecado que trae? Muerte. Porque la palabra de Dios habla, y es muy claro Dios cuando habla en su palabra, dice que el alma que pecare, esa morirá. ¿Sí? Espiritualmente, no está diciendo físicamente, está diciendo espiritualmente. Hay una muerte espiritual, que eso no les permite ver la gracia ni la obra de Dios, ni el poder, ni la bendición, ni la unción, ni la luz. No pueden ver la luz de Cristo porque están enajenados, apartados con el Señor. Por eso era necesario. Allí en el campamento esas serpientes mordían. Y el Señor había dicho que aquel que era mordido por la serpiente, porque le dijo a Moisés, hazte una serpiente y ponla allí arriba, ¿sí? En un asta. Y cualquiera que era mordido y mirara hacia la serpiente no iba a morir. La obediencia trae bendición, la obediencia trae vida. Porque aquel que era mordido miraba, si no miraba se moría. Si no miras hacia la cruz te morís. Si no miras hacia la obra de Cristo Jesús estás muerto. El pecado te mata, el pecado te saca del eje de lo que Dios quiere hacer con tu vida. El pecado te hace morir espiritualmente y entonces lo que hacemos es vivir en la carne. Y por ahí practicamos cosas dentro de la iglesia, pero la practicamos, pero no la vivimos. Practicamos no es lo mismo la práctica que vivir, ¿sí? Porque yo empiezo a vivir una nueva vida si tengo a Cristo. Si no tengo a Cristo, yo puedo hacer un montón de cosas, puedo hablar de Cristo, puedo hablar de Dios, puedo hablar de todo, pero si no lo tengo en mi vida, no lo vivo. Por eso la palabra de Dios dice, no seas solo oidor, sino hacedor de la palabra de Dios. Amén. Y dice allí, continuamos, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿En quién? Todo aquel que en quién hay que creer. Miren lo que es la palabra, ¿no? En el libro de Ezequiel, sí, vamos a leer hasta el 16, después vamos a Ezequiel, ¿sí? Dice así, el 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, más tenga vida eterna. Hay una profecía allí que Ezequiel hace en el capítulo 11, versículo 19, ¿sí? Vamos a ir allí. Dice así, y les daré un corazón nuevo, un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra del medio de su carne y le daré un corazón de carne. Mira, aquí Ezequiel está hablando de una transformación, de un cambio. Ahora la palabra de Dios allí dice, no, y les daré un corazón. Y les daré un corazón. ¿A quién? Porque Dios dice que, el Señor Jesús dice que Él está golpeando a la puerta. ¿Sí? Y si alguno abre, voy a entrar, si no, no entro. Dios tiene el poder para hacerlo. Sí, Dios puede entrar como Él quiere porque Él es el amo y Señor de todo el universo, es el Dios todopoderoso, pero no lo hace. Es una decisión nuestra permitirle que Él entre. Él no va a hacer lo que nosotros tenemos que hacer. Es abrir nuestro corazón. Allí está hablando de, les voy a dar un corazón nuevo. Después dice, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y dice, y quitaré el corazón de piedra del medio de su carne. Quitaré el corazón. ¿Qué corazón va a quitar? ¿Esto cuándo sucede? ¿Cuándo pasa en nuestras vidas? ¿Cuándo sucede esto de quitar el corazón de piedra? Que Él dice, voy a poner un espíritu nuevo dentro de ellos. ¿Cuándo sucede? Cuando abro mi corazón para que entre Cristo. Ese corazón duro, ese corazón que no perdona, ese corazón que no ama, ese corazón perverso, ese corazón que maquina todo el mal, siempre el mal, porque la carne maquina siempre el mal. La carne es contra el espíritu. Y saben que la carne, ¿qué puede engendrar? ¿Qué engendra la carne?
Carne. Se reproduce porque tenemos hijos. Son carne, como nosotros. Pero el que se encarga de lo espiritual, el que da lo espiritual es nuestro Dios. Lo bueno, la vida, la esencia, el amor, la paz, la misericordia, porque por allí dice la palabra de Dios que en pecado me concibió mi madre, ¿sí? Entonces la salvación que es personal. Mis hijos pueden crecer en mi casa y se les puede hablar del amor de Dios y se les puede hablar de la misericordia de Dios y le podemos enseñar, lo podemos guiar, pero si no abren su corazón, nada va a pasar. Si el Espíritu Santo de Dios no convence esos corazones, lo van a cerrar. Si ellos ven que es mejor estar en el mundo que estar en la iglesia, porque la iglesia para ellos por ahí es perder el tiempo, o ver a sus padres sufrir, luchar, pelear por la fe, pelear la buena batalla, y ellos piensan, pero si papá, mamá están sufriendo, ¿para qué voy a sufrir? Pero el sufrimiento trae fortaleza, el sufrimiento trae crecimiento, porque aquí vamos a ver, porque el Señor está diciendo que Él iba a ser levantado como la serpiente en el desierto. El amor de Dios se empieza a mostrar allí. El Señor Jesús estaba diciendo, yo voy a ser levantado, yo voy a ser crucificado. Ahí se empieza a mostrar el amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo. No murió por uno solo, murió por todos. Pero no todos quieren arrepentirse. Pero la propuesta o esa palabra de fe, esa predicación de salvación para que salgan de un mundo corrupto, de un mundo cruel, de un mundo sin amor, un mundo indiferente, un mundo que odia, que mata, que destruye. Ese es el ser humano. La carne tiene eso. Pensamos mal de todo el mundo. A mí no me digan, yo no. ¿Hay alguno? Nadie dice nada, ¿no? Y hablamos, y sacamos conjeturas, y hacemos una historia, y si... No, hermanos. Lo que vale lo que está en la Biblia, lo que vale lo que Dios nos dice, y empecemos a vivir de esa manera. Empecemos a cambiar, porque allí el amor cubre multitud de pecados. Entonces dice allí que el Señor, ¿qué iba a hacer? Nos iba a dar un corazón de ¿qué? ¿Qué quiere decir? Un corazón de carne, un corazón que ame. No un corazón de piedra, un corazón duro, que por más que pase lo que pase, no se inmuta, está ahí. No entiende, no comprende, no quiere saber nada. ¿Cuántas veces le dicen, andá vos con tu Dios? ¿Sí? ¿No te dicen así? Hay muchas personas que dicen así. Y no quieren saber nada. Porque el que ama el mundo, ama la oscuridad. Y el que ama el mundo y ama la oscuridad no quiere oír hablar de Dios, que le hablen de Dios. Y hoy la historia está pasando eso. Muchos no quieren oír de la palabra de Dios y quieren cambiarla, quieren cambiar un montón de versículos a su manera y como ellos quieren. Hay cantantes que muchos por ahí cantan, ¿no? Cantantes seculares, y que cantan contra Dios y que hacen cosas terribles. Aparecen allí puestos en una cruz, cantando cosas contra Dios. ¿Por qué Dios no actúa? Y uno va y lo aplaude en los recitales, y tan gente que es arrastrada por eso. ¿Por qué? Porque están en la oscuridad. Porque no quieren saber nada de que le hablen de Dios. Pero Dios dijo que vayamos y hagamos discípulos. Pero Dios dijo que prediquemos a todas las naciones. No porque no quieran escucharnos, no porque no quieran oírnos, vamos a dejar de predicar. Tenés que seguir predicando, tenés que seguir levantando la bandera de Jesucristo, tenés que seguir sembrando la buena semilla, tenés que levantarte, porque ese es el amor de Dios. Si el amor de Dios está en tu vida, si la presencia de Cristo está en tu corazón, vas a amar y vas a buscar que otros se salven, porque Cristo viene pronto a buscar a su iglesia. Amén. Mirá lo que dice en el libro de Juan, ¿sí?
Vamos al capítulo 17. Perdón, al versículo 17, no el capítulo 17. Capítulo 3, versículo 17. ¿Sí? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Miren, los hombres amaron más que las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. ¿Cuándo tiene cumplimiento la palabra? Porque Dios amó al mundo, ¿sí? Porque Dios amó, por eso envió a su Hijo, para que todos aquellos que crean en Él sean salvos. ¿Dónde tiene cumplimiento esta palabra? Cuando Jesús fue crucificado, cuando Él no se negó, cuando Él cumplió lo que el Señor le dijo. Y miren que sufrió, ¿no? Dolores, sufrió golpes, sufrió burlas, desprecio, y no solo con tantos golpes que le dieron, Él cargó una pesada cruz, porque así se trataba a los malhechores en aquel tiempo. Después de tanto castigo los obligaban a cargar una cruz y llevarla hasta el lugar donde iban a ser crucificados para morir. Y ojo, que no se te caiga esa cruz, que no te caiga si se caiga esa cruz, porque no es que decían, pobrecito, vamos a ayudarle a levantar la cruz enseguida. Encima que caían, recibían de azotes tremendos. Más castigo todavía. Miren qué misericordia tiene el mundo. Miren qué misericordia tienen los hombres. Miren qué misericordia tiene Satanás. No tiene ninguna misericordia. Y entonces el cumplimiento del amor de Dios está cuando Cristo murió por vos y por mí. Ese es el amor donde nos vemos allí, en esa gracia, en ese amor, el que no maldijo, el que no nos maldijo porque lo llevamos a la cruz. Él cargó la cruz que teníamos que llevar nosotros. Él pagó el precio por vos y por mí. Y el amor de Dios sigue estando. El amor de Dios sigue golpeando las puertas de los corazones. El amor de Dios sigue llamando aún tu vida y la mía. Esa es misericordia que tiene Dios para con todos nosotros. Esa es la bondad en la cual el Señor entregó su vida, pagó el precio por vos y por mí. Dice en el libro de Romanos, capítulo 8, versículos 5 al 8. Vamos a ir allí. Gloria a nuestro Dios. El libro de Romanos, capítulo 8, versículo 5 al 8. Vamos a leer la diferencia que hay entre un carnal y un espiritual, o entre la carne y el espíritu. ¿Sí? Como cuando uno está en la carne, los demonios trabajan, te cautivan y muchas veces te hacen creer que estás haciendo bien, que si vos le haces un daño a otro es porque se lo merece. ¿Sí? Porque pasa así. Vos tenés un problema y vas y le contás a alguien que no tiene a Cristo en su corazón. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que te puede aconsejar? Y andá y devolver. Andá y... Porque es así. El mundo es así. Vamos a levantarnos y vamos a aniquilarlo a este. Porque el mundo quiere ver sangre. Maquinan muerte, maquinan la muerte del otro y quieren destruir al otro. Pero con Cristo nuestro corazón tiene que cambiar.
La mirada del Señor es distinta porque tampoco nosotros nos merecíamos misericordia, ¿sí? Pero el Señor es misericordioso para con todos. Tampoco merecíamos el perdón, pero el Señor nos perdonó. No hicimos nada, todo lo malo, hacíamos todo mal, no hicimos nada bueno, nada para merecer algo de Dios, sino que todo lo hacíamos mal. Pero el Señor vino a cambiar la historia de tu vida y la mía. Este es un tiempo de cambio. Dice la palabra de Dios así, en el versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Mira lo que está diciéndonos el Señor. ¿En qué nos estamos ocupando más? ¿En qué nos ocupamos más? ¿En la carne o en el Espíritu? Buena pregunta, ¿no? Bueno, pero el Señor trae libertad. El Señor nos hace pensar para que tengamos un nuevo nacimiento de verdad, para que crezcamos en la palabra, en el conocimiento, para que crucifiquemos nuestra carne, para que la enterremos. ¿Saben? El Señor dice que Él ha perdonado nuestros pecados. ¿Y dónde lo arrojó? Al mar del olvido. Pero nosotros somos buenos buzos, nos tiramos al mar para seguir buceando en el pecado. Y no tiene que ser así, hermanos. No tiene que ser. Esto es para que crezcamos. Esto es para que cuando suene la trompeta estemos listos. Esto es para que estemos seguros que cuando estemos allí estemos en la lista. Estemos anotados en el libro de la vida. Porque nuestra vida empezó a cambiar. Lo que éramos ya dejamos de ser o tendríamos que dejar de ser. No le des lugar a la carne en nada. Dale lugar al Espíritu y empezá a vivir en el Espíritu. Si hace calor, todos tenemos calor, todos sufrimos calor. En un momento esto, podríamos hoy, si pasaba ya, llegábamos a 50 grados, no hacemos la reunión, ¿no? Pero el Señor está en medio del calor, en medio del frío, en el otoño, en el invierno, en la primavera, en el verano. El Señor siempre está. Y nos hace reverdecer. Aunque estemos secos, Él te va a hacer reverdecer. Aunque muchas veces te hayas equivocado, el Señor es fiel y justo para perdonarnos. Pero aquí Pablo nos está enseñando, nos está mostrando que hay que ocuparse más del Espíritu porque es vida y es paz. ¿Sí? Seguimos, dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No se sujetan ni tampoco pueden. La carne no quiere sujetarse a la ley de Dios. La carne no quiere sujetarse a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque tiene siempre deseos, siempre pensando en cosas que no van con lo que Dios quiere que pensemos. Entonces tenemos una lucha allí constante. Empezá a sujetar tu carne, empezá a crucificarla, empecemos a sujetarla, a crucificarla, a esclavizarla en el nombre de Cristo Jesús. Porque el Señor Jesús cargó el pecado. Él nació en carne para tener muerte de pecado. Porque todo el pecado, toda la maldición de la humanidad, o tu maldición y la mía, fue sobre Él. Porque maldito el varón que cuelga de un madero, maldito el varón de Dios. El ungido de Dios murió en un madero y fue maldito. La maldición de la humanidad, del pecado, vino sobre su humanidad, pero trajo redención. Su muerte trajo vida, trajo perdón, trajo libertad. Y hoy es un tiempo de empezar a disfrutar de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Es mejor estar un día en la presencia de Dios que 1000 años lejos de Él.
Es mejor rendirme a la voluntad de Dios que pelear contra Dios. Es mejor entender que Él es el soberano sobre todas las cosas y el que Él me ha dado libertad para vivir en el Espíritu, para llevar su gracia y su bendición a otro. Aquí dice que por cuanto los designios de la carne que son enemistad contra Dios. La carne. Esto es tremendo. Pero el mensaje del amor de Dios fue manifiesto en la cruz del Calvario. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todos que en Él crean tengan vida eterna, para que ninguno se pierda, dice la palabra de Dios. ¿Sí? Y dice, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Dios no se agrada de los que viven en la carne. Empecemos a analizar esto, a pensarlo, a meditar en la palabra de Dios. Porque lo que dice aquí, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, no pueden. A Dios no le agrada, a Dios no le agrada el pecado, a Dios no le agrada lo que estamos haciendo, a Dios no le gusta. Dios quiere cambiar la historia de nuestras vidas, Dios quiere cambiar la historia de tu vida. Vos que me vas a ver allí por internet, Dios quiere cambiar la historia de tu vida. Quizás estás peleando, quizás te salen todas las cosas mal, pero mira hacia el cielo, mira hacia la cruz, mira hacia la obra redentora en la cruz que es Cristo Jesús. En ningún otro hay salvación sino en Jesucristo, que es el mediador entre Dios y los hombres. Él se entregó por cada uno de nosotros. ¿Amén? Bendecimos el nombre de nuestro Dios. Y aquí el apóstol le decía a la iglesia, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Qué bueno que es nuestro Dios, que nos enseña, que nos alienta, que nos corrige, que nos anima. Este es un tiempo nuevo, un tiempo de volver a reedificar. Quizás te va a dar mucho trabajo porque hay muchas cosas para sacar. Porque el Señor quiere quitar ese corazón de piedra y poner un corazón de carne. Un corazón que ame, un corazón que restaure, un corazón que ame la obra de Dios, un corazón que ame al Señor, ¿sí? Porque cuando cantamos que estamos enamorados, que amamos, tiene que ser de lo más profundo de nuestro corazón y el Señor tiene que vivir. Porque si no tenemos a Cristo en nuestra vida, no tenemos el amor de Dios. El amor de Dios está cuando Cristo está en nuestro corazón, cuando el Espíritu Santo llena nuestras vidas, cuando llenamos con su palabra nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón. Y entonces empezás a meditar en la palabra y empezás a hablar la palabra y empezás a dejarte guiar por el Espíritu. ¿Saben? Muchas veces uno está por ahí, está entretenido trabajando, pero siempre hay algo. Hace un tiempo que me viene dando vuelta y dando vuelta. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Cada vez que estoy por ahí, el Señor es mi pastor y nada me faltará. ¿Sí? En verdes pastos, ¿sí? Me hará descansar y junto a corrientes de río de agua me pastoreará. Si nosotros nos empezamos a llenar, vas a ver que eso es lo que va a salir. Eso es lo que va a brotar de nuestro corazón, porque lo que llenamos el corazón, eso sale. Ahí se demuestra quién es quién. Hoy es un tiempo de volvernos, un tiempo de reedificar. Quizás haya tantos escombros que tengas que usar un montón de carretillas para cargarlo y sacarlo fuera de tu vida. Pero sabes, solo no podés. Si no es por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, si no es por el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. En Él podemos, en Él vamos a tener victoria, en Él podemos crucificar nuestra carne, porque Él lo ha hecho.
Sed, dice el apóstol Pablo, sed imitadores de mí como yo de Jesucristo. Estaba diciendo, como ellos no habían visto a Jesucristo, bueno, imitad lo que yo estoy haciendo, porque Cristo hizo esto, y hizo aquello, e hizo lo otro por vos y por mí. El Señor lo hizo. Y si el Señor lo hizo, está hecho. Entonces el Señor dijo, todo está hecho, consumado es. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si todo está hecho. Señor, haz esto por mí. Señor, haz lo otro por mí. Señor, haz aquello por mí. Si el Señor te dijo y ya está hecho, ¿qué tenemos que hacer? Tomarlo. Tomá el pan de vida y tomá el agua de vida, que es Cristo Jesús nuestro Señor. Nos ponemos de pie. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, tiene que morir. Morir a nuestro ego, morir a nuestro yo, para que Cristo sea glorificado. Menguar para que Él crezca. Menguar para que Él crezca. Así que te animo, este miércoles no te olvides, ¿sí? Proponer tu corazón, prepara el tiempo, no tomes obligaciones, ¿sí? Y lo puedes hacer. Yo sé que muchos trabajan, pero en el trabajo pueden hacerlo, pero medita en la palabra del Señor.